Y queridos, quisiera que cada uno de ustedes pueda abrir su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Mi hermana Ana Lidia hace un rato leyó el contexto y posttexto justamente de esta porción. El día de hoy quiero encarar un tema que es el de una pregunta. Hoy comienzo este sermón con una pregunta para cada uno de ustedes y para todos los que están participando. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Imagínate que tienes una persona a tu lado y le dices, ¿y tú? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Qué dirías? ¿Qué responderías? Usualmente los cristianos dicen, estoy muy bien, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy viendo mensajes por la internet. En fin, cada persona daría algún argumento. Pero quisiera que podamos caminar a través de porciones bíblicas que van a tratar con nuestra vida seguramente. El apóstol Pablo ha escrito una segunda carta a los hermanos en Corinto. Y quiero recordarles que las cartas, la gran mayoría de estas 13 o 14 cartas, como algunos dicen cuando suman el libro de Hebreos, son en referencia a reportes que el apóstol Pablo recibía. De la misma manera, algunos reportes recibía Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Corinto, pero especialmente lo que estaba pasando con la iglesia que estaba en esa ciudad. Entonces, una vez que Pablo escuchaba esos reportes, meditaba, oraba y el Espíritu Santo de Dios le inspiraba a escribir la carta correspondiente. No vamos a leer toda la carta, pero esta porción dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y es cierto que la Reina Valera también dice, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una vida antigua que ha pasado, hay una nueva vida que ha comenzado. Y qué bonito es escuchar esto y decir, bueno, ahora que estamos en Cristo, soy una nueva persona, ahora que le he recibido como mi Señor y mi Salvador. Tal vez algunos de los que están acá o de los que están a través de las redes sociales podrán decir, bueno, yo tengo 5, 10, 15, 20, 30, 40 años ya en el Evangelio. Y qué bueno es eso. Y el apóstol Pablo dice que justamente las cosas viejas han pasado. Pero sin embargo, hay algo por lo cual estoy escribiendo hace algunos días, y es en relación que, aunque yo creo fervientemente en lo que dice Pablo, yo creo con todo mi corazón que sí, que el Espíritu Santo de Dios transforma, que cambia nuestras vidas, yo lo creo con todo mi corazón, pero no obstante eso, sin embargo, vemos cosas en esos cristianos y esas cristianas, esos hombres y mujeres convertidos a Cristo. Situaciones pareciera ser como del pasado que de alguna manera vienen y molestan o atormentan el presente de ese creyente. Estoy leyendo en estos días por segunda vez el libro de un querido pastor, un colega, justamente el hermano Peter Escasero. Él pastorea una linda iglesia en Nueva York y él entonces ilustra este problema con la imagen de un iceberg, es decir, esos témpanos de hielo que muchas veces se desprenden y andan en el mar Adriático y en tantos otros, y permite ver simplemente como la cabeza de ese iceberg, como un cubo rústico de hielo muy grande, enorme, y a veces vemos la cabecita nada más, la punta, la extremidad. Pero debajo del agua viene la parte peligrosa,
donde es aún más grande, donde a veces tiene como chuzas que salen por debajo, y son las más peligrosas porque son las que han logrado hundir a grandes embarcaciones. Seguramente vendrá a su mente una de las más famosas, porque hubo muchas, pero uno de ellos es el famoso Titanic, porque de ahí se hicieron también películas y todo el mundo se acuerda del hundimiento del Titanic por un iceberg. Pero saben, en el ambiente espiritual sucede algo así. Cuando de repente alguien mira nuestras vidas, puede ser que todo se ve muy bonito. Se ve la cabeza del iceberg, se ve la primera parte. Podemos decir, qué buena persona, qué persona bondadosa, qué persona educada, qué bien que habla, no se mete en problemas, en el trabajo, donde sea, pero usted no está viendo la parte debajo del agua del iceberg. Es decir, no estamos viendo esa parte espiritual que las demás personas no ven, pero que Dios sí puede ver. Son esas áreas espirituales de nuestra vida que nos impiden dar el fruto que realmente debiéramos dar. Esa es la realidad. Esa parte escondida espiritual, esa parte que se transforma en peligrosa para nosotros mismos, es la que lleva a hundir muchas veces el barco de nuestra vida. Aquella barquilla hermosa de la cual tantas veces Manuel Bonilla nos cantaba, los que somos de aquella generación. Pero amados míos, verdaderamente, esa parte oculta de nuestra vida espiritual es una bomba de tiempo. En algún momento nos juega una mala pasada y nos hace entonces hasta abandonar el barco del cristianismo muchas veces. Comenzamos a decepcionarnos. El pasado, las situaciones que hemos vivido, aunque las cosas viejas han pasado y el Espíritu Santo obra de una manera especial, pareciera ser que como no hay una vida espiritual saludable, más bien hay una vida espiritual enferma y no nos damos cuenta de eso. Eso es lo que nos lleva justamente a hundirnos poco a poco. Y por eso vemos a muchas personas que abandonan el cristianismo en realidad, porque esa parte oscura de sus vidas comienza a brotar, comienza a resurgir, comienza a atacar sus valores de fe. Y cuando no hay una vida de discipulado apropiada, cuando no hay un verdadero cimiento, se transforma en un iceberg que se separa de la masa grande y comienza a navegar y se transforma en un gran peligro en el mar. Y así sucede con la vida cristiana. Por eso es que necesitamos replantearnos esta pregunta: ¿cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Cómo está en relación a aquello que tengo escondido en mi vida, que no quiero que nadie lo sepa, que nunca lo saco en realidad? Lo mantengo, parece ser como tan oculto, tan bien guardado, que ni siquiera permito a veces al Espíritu Santo que obre allí. Mis amados, claro que el Espíritu Santo tiene todo el poder, pero depende de que usted y yo, nosotros, le permitamos trabajar, estemos decididos, seamos parte de ese equipo junto con el Espíritu Santo de Dios. A veces nos preguntamos por qué esas personas no les vemos con ministerios exitosos, por qué no les vemos verdaderamente dando fruto. Si tienen tanto talento, si tienen tanto para dar, porque estamos viendo la punta del iceberg. Ese es el problema. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera al tratar el tema de los frutos, porque en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, el apóstol Pablo viene hablando de todos los pecados que separan al ser humano de Dios. Y en el verso justamente 22, él dice: en cambio, la clase de fruto
que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y los enumera así: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, que es una de las chuzas del iceberg que hoy están fallando, humildad, control propio. Y termina Pablo diciendo: no existen leyes contra estas cosas. Una de las que menciona Pablo, la última en el verso 22, habla de la fidelidad. En estos días, una de las áreas de ese iceberg, la parte escondida, es esa fidelidad que no existe, que no es real en la vida de muchos cristianos, que está muy maquillada en realidad, que de alguna manera se argumentan muchas cosas para justificar la falta de fidelidad de los hijos de Dios en estos días. Y estoy diciendo esto porque pareciera ser, según comparto con algunos colegas, al ver este asunto de los frutos y de la falta de fidelidad en estos días, y voy a darles la base y mi hipótesis de dónde veo yo tanta falta de fidelidad, pasa por el hecho de que vamos a tener que estar reevangelizando a los cristianos. Vamos a tener que vivir una etapa que la iglesia tal vez no había pensado, y vamos a tener que comenzar otra vez a enseñarle a los cristianos y a las cristianas qué es la iglesia, para qué existe, para qué sirve, cuál es la función del Espíritu Santo, por qué el hecho de entregar nuestras vidas a Cristo, por qué el hecho de serle fieles. Otra vez, compartir es como si tuviéramos que volver a tomar leche espiritual para darle a una persona que de repente ya es grande, pero de repente se transformó en un bebé espiritual. Y hay que estar reevangelizando otra vez a aquellas personas que pensábamos ya eran consagrados, pero llegan los tiempos de pandemia, llegan los tiempos de prueba, y entonces son aquellos que se desaparecen, que no sabemos dónde están, y tenemos que ir a buscarlos y volver a reevangelizarlos. Quisiera que vean conmigo el pasaje en el cual Jesús está tratando con los discípulos allá en el monte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 7, versículos 17 al 19. Esta porción, haga de cuenta que es como esos aparatos que toman la temperatura. Los que estamos aquí en el templo, servidores y líderes, al entrar al lobby del templo, allí una persona tuvo que medir nuestra temperatura y ver si la temperatura que teníamos nos permitía acceder al templo, o si tenían que decirles: mire, algo está pasando con usted, ¿verdad? La temperatura no es la adecuada. Pensemos en esto. Si existiera un aparato para medir la temperatura espiritual de nosotros los cristianos. Yo sé, usted me va a decir: no, eso es una fantasía, eso no existe. Pero imaginémonos que existiera un aparato como ese, que lo pusieran, no sé si en la frente o en el corazón, y allí el visor dijera cómo está la temperatura espiritual de nuestras vidas. ¿Qué fruto arrojaría? ¿Qué sucedería? Amados, tenemos que ir y ver este termómetro de Jesús. No es de nadie más. Noten ustedes las palabras de Jesús. Les dice: un árbol, un buen árbol, produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Alguien podrá decir: bueno, eso no es nada raro, eso no es nada nuevo. Pero vean lo que explica Jesús. Él dice que un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Muchas veces en la vida espiritual, esa parte oculta del iceberg de tu vida es tan grande, tan enorme, que es 5, 6 o 10 veces más grande que la puntita bonita que sale
arriba de tu vida. Por lo tanto, dice Jesús, todo árbol que no produce frutos buenos, y esta es la parte donde a muchos no les gusta leer, se corta y se arrojan al fuego. Seguramente que algunos de los discípulos habrán dicho, ¿no está siendo muy fuerte el Señor en decir estas palabras? Seguramente los creyentes, cuando escuchan a algún pastor o predicador citar esta porción, dirán, ¿no será que el pastor está siendo demasiado fuerte con su congregación? Estamos leyendo la palabra de Dios, no la palabra de algún predicador de turno. ¿Por qué el Señor Jesús habla así? Porque está tratando entonces de medir esa vida espiritual. Porque, ¿qué diríamos en estos días? Creyentes, cristianas y cristianos, que porque estamos en pandemia, entonces mi árbol se hizo estéril, que porque estamos en pandemia no debo de dar fruto, que porque estoy en pandemia no voy a hablarle a nadie de Cristo, que porque estamos en pandemia me voy a aislar y me voy a separar por completo. Obviamente que tenemos que seguir adelante con las ordenanzas, los protocolos, y no estoy atacando nada de eso, estoy hablando de la vida espiritual del creyente. ¿Saben? Uno de los termómetros del Señor Jesús lo escribió Juan en el capítulo 13 y en el verso 34. Juan, escuchando atentamente a Jesús, cuando él dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. Porque estoy en pandemia, voy a dejar de reflejar mi amor a otros. Porque estoy en pandemia, voy a dejar entonces, será un buen argumento, mejor dicho, la pandemia para no reflejar mi amor con los demás. Creyentes que me están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que por lo menos llamaste a otro creyente? Aquellos que de repente sabes tú que son un poco más débiles, que son los últimos que estaban entrando al barco antes de la pandemia. Pregúntate eso. Eso es parte de nuestro termómetro espiritual. Saben, hace algunos días el Señor me permitió, al estar orando al respecto de esto, una ilustración que pasó por mis manos, especialmente en estos días que el Señor nos permite dar alimentos y dar productos de panadería, bakery como llaman acá, y pasó por mis manos un pastel. Te dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué? Eso es algo normal. Casi todos los martes tenemos muchos productos de algunas tiendas y entonces regalamos muchos pasteles a muchas familias. Pero hubo en particular algo que sucedió en un momento. Dios trata y obra de diversas maneras, ¿verdad? Estoy seguro que todos podrán decir amén a eso. Es decir, Dios no tiene una estructura donde uno le dice a Dios, trabaja de esta manera y no te salgas de este estilo. Pero mientras uno de esos pasteles estaba pasando por mis manos, casualmente tenemos uno aquí. Y fíjense en ustedes, qué bonito se ve un pastel, ¿verdad? Hoy teníamos un cumpleañero que no llegó por aquí, pero fíjense en ustedes, cuando yo estaba viendo estos pasteles, lo que el Espíritu Santo me mostró es de que en estos días la vida cristiana se está transformando en una especie de pastel grande, donde cualquiera puede tomar un cuchillo y cortar un pedacito, porque hay tanto. El pastel es muy grande, es enorme, está en todas las redes sociales, está en todos los canales de YouTube, está en todos los medios digitales y virtuales que usted se pueda imaginar.
¿Y qué sucede entonces? De que en estos días las personas comienzan entonces a tomar de ese pastel y cortan un pedacito y comen por ahí. Luego van y encuentran otro pastel y cortan otro pedacito. Es decir, van dando como mordidas. Y no estoy hablando en mexicano. Estoy hablando de las mordidas espirituales. Usted dirá, pastor, ¿qué es eso de mordidas espirituales? Porque un video por aquí, una mordida de 1 minuto y medio. Otro video por allá, otra mordida de 2 minutos. De repente una cápsula por acá, otra mordida de 30 segundos. Y un pedacito por acá y otro pedacito por allá. Y así es lo que está pasando en estos días. Muchas mordidas a un pastel muy grande. Pero eso no marca nuestra fidelidad a Dios. Eso no habla de mis frutos. Eso nos está llevando a un mal hábito. No nos habíamos dado cuenta de esto, hermanos. Y estábamos en un principio muy contentos. Pastor, usted se va a hacer famoso. Mire, 700, 800, 900 likes, tantas personas viendo sus videos. Pero hace algunos días compartí con el equipo de liderazgo. Esta es la iglesia que yo pastoreo. Yo no estoy pastoreando a mis hermanos de Honduras, del Perú, ni siquiera de México, aunque están aquí muy cerca, de El Salvador, de Argentina, de Uruguay. Les amamos y qué lindo que se conectan con nosotros. Nos da mucho gusto. Pero pastorear es otra cosa diferente. Predicar así internacionalmente, bueno, está bien, pero el enfoque, el énfasis, el llamado es el de pastorear la iglesia local. Y eso es lo que a cada pastor nos está preocupando, la iglesia local. No la fama, no los likes, no los saludos de tantos hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, porque al fin y al cabo, en ningún momento, cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor va a enviar a un ángel a preguntarnos, disculpa, ¿y tú cuántos likes tuviste por tus prédicas? ¿Y a ti cuántos te veían en Europa? No va a ser así. Así que entonces debemos estar seriamente preocupados y comprometidos por la vida espiritual de la iglesia local que cada uno está entonces pastoreando en estos días. Mis amados, creo que el termómetro del Señor Jesús, que son varios, pero hay uno de ellos que es el que más debe de dejarnos saber cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué está pasando con esa parte oculta, oscura, debajo de las aguas, debajo de la puntita del iceberg? Y me refiero al pasaje de Mateo 22. Me gustaría que abran sus Biblias, podamos terminar esta tarde leyendo juntos este pasaje de Mateo 22, versos 37 al 39, porque el Señor Jesús, aunque usted me dirá, ay pastor, me lo conozco de memoria, mire, yo no quiero probar su memoria, no, de veras, creo que ningún pastor está interesado en que si usted tiene tan buena memoria que se lo aprendió y lo anda recitando de memoria, no. Se trata de vivirlo. Este es el termómetro espiritual. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que habla justamente de todo nuestro ser, con toda tu alma, toda tu pasión, tu fuerza, con toda tu mente. Este es el primero de los mandamientos. Pero el segundo viene pegadito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el termómetro de los cristianos en realidad. No podemos decir, queridos, mire, pastor, estamos en tiempo de pandemia, eso no es para hoy. Estamos en tiempo de pandemia, ahora no me venga con estas cosas. Es que no se trata de eso.
Amo al Señor, amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, en pandemia y en tiempos de pandemia o en tiempos de bonanza, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Y amo a mi prójimo de la misma manera también. A pesar de la pandemia, a pesar de las máscaras que usamos, a pesar de los protocolos, a pesar de muchas cosas, no quiere decir que debo dejar escondido, como las chuzas congeladas del iceberg allá abajo, el amor a nuestro prójimo. Estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios de alguna manera te va a ayudar a estar entendiendo esto. Pero ¿sabes qué sucede? Si de repente continuamos dándole mordiscos al pastel, mordiendo aquí y allá, y otro poquito por acá, y otro poquito por allá, donde no hay una disciplina espiritual, porque eso no está dentro de las disciplinas espirituales. Y no se trata de que, querido hermano Foster, no haya escrito muy bien aquel libro de Ponga en orden su mundo espiritual, ¿verdad? O Peter Escasero cuando escribió acerca de la espiritualidad sana. Así que entonces, mis amados, este es tiempo de pensar y de reflexionar. ¿Cómo es que estoy amando a Dios en este tiempo de pandemia con todo mi corazón, mi alma y mi mente? ¿Qué es lo que está sucediendo al respecto? ¿Será que necesito que el Espíritu Santo de Dios me reevangelice de nuevo? ¿Me traiga otra vez al lugar donde debo de estar? Para que mi vida no se vuelva peligrosa como un iceberg en alta mar. Y eso lo vas a ver cuando, a pesar de todo, puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas personas que aún no conocen al Cristo que tú conoces. Esas personas que de repente ahora, aunque alguna vez estuvieron en la iglesia, necesitan que tú les ayudes a volver al camino del Señor, a reconectarse otra vez. Estamos en tiempos donde la iglesia está teniendo cambios considerables, pero amados míos, la palabra de Dios no va a ser afectada por la pandemia. No vamos a tener que reeditar la Biblia porque tenemos una pandemia. No, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y debemos de ponerla en práctica en este tiempo de pandemia y fuera de pandemia. Por eso es que es justa y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por eso les voy a pedir que nos podamos unir en oración, clamar, ponernos delante de Dios y que su Espíritu Santo mida la temperatura espiritual y me permita saber entonces si estoy dando fruto, porque tú no quieres ser cortado y mucho menos ser echado en el fuego. Amados, dar fruto es en todo tiempo, en todo lugar. El árbol tiene que estar listo para dar fruto, a pesar de las circunstancias que se puedan vivir. Tú estás invitada e invitado de parte de Dios para dar fruto, a pesar de todo. Sea lo que sea que estás viviendo, que puedas entonces recuperarte, considerando la invitación de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y para demostrar que eso es real, amar a tu prójimo como a ti mismo. Oremos en este momento. Vamos a unirnos. Padre Celestial, a esta hora queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Padre, oramos en este momento por aquellos creyentes, Señor,
que necesitan reencontrarse con tu palabra, que necesitan volver a la fidelidad, que necesitan tener disciplinas espirituales, más allá de estar mordiendo diferentes pasteles espirituales. Señor amado, te ruego en este momento que la presencia de tu Espíritu Santo esté ayudando a cada hombre y a cada mujer que un día ha confesado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, para que esa temperatura espiritual sea la ideal para servirte. Clamamos por volver a dar frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos que te alaben, que te glorifiquen, frutos que sean conforme a tu voluntad. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.